bajo la gracia el equivalente al nuevo pacto? ¿Qué es justificación? ¿Qué es propiciación? Ya lo definimos hace un tiempo atrás, hoy lo vamos a volver a desarrollar. ¿Qué es redención? Uno de los himnos que cantamos en esta mañana hablaban de esa misericordia tan grande que es la redención. Debemos contestar esas preguntas para poder tener una dinámica más profunda y más dinámica de estos 8 versículos. El antiguo pacto y el nuevo pacto pertenecen a un género, son 2 elementos de un género diferente a los estados de bajo la gracia y bajo la ley. Son 4 elementos distintos con 4 funciones diferentes. Si bien el antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto a través de la persona del Señor Jesucristo, son 2 elementos distintos para 2 épocas diferentes, con 2 funciones diferentes. Y los estados de bajo la ley y bajo la gracia son 2 elementos de 2 géneros distintos. Entonces tendríamos que responder, según lo que hemos leído hoy, ¿qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar obligado a cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la ley con el fin de ser justificado por Dios. Ante la realidad de que esto es totalmente imposible por la presencia de un tirano gobernador, como vimos el domingo pasado, llamado pecado. Es una utopía. Estar bajo la gracia es recibir todos los beneficios, todas las misericordias que Dios ha establecido en la persona del Señor Jesucristo para los escogidos de Dios de todos los tiempos. En otras palabras, bajo la ley, los no redimidos de todos los tiempos, bajo la gracia, los redimidos de todos los tiempos. Ahora, la persona, cuando llega a Cristo, es impactada por la obra sobrenatural del Evangelio. Esa persona, cuando se predica la palabra del Señor, recibe misericordias. Recordemos cuando vayamos a Romanos capítulo 12, ahí en ese capítulo hay un quiebre, es como la segunda parte de la carta. El apóstol comienza diciendo: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Le está rogando por algo que es de extrema importancia. Son todas las misericordias, todos los beneficios que recibe la persona en el momento de la conversión, son los beneficios de estar bajo la gracia de Dios. Yo en esta mañana voy a nombrar 14 misericordias, no voy a desarrollar todas, las vamos a desarrollar en el taller de evangelismo. Voy a enumerar 14 de ellas y vamos a desarrollar 3 que son correspondientes a las preguntas que hice al principio. La primera misericordia se llama regeneración o nuevo nacimiento. Regeneración o nuevo nacimiento. Al resto, después de estas 2 primeras, les podemos otorgar cierto orden, pero esta es la primera de todas. No podemos saltearnos. Regeneración o nuevo nacimiento. La segunda es conversión o fe y arrepentimiento. La tercera es expiación o transferencia de culpa. La cuarta es justificación, que es una de las que vamos a desarrollar hoy, o transferencia de justicia. Tanto la expiación como la justificación tienen una doble temporalidad. Hoy no se preocupen en qué es la doble temporalidad, luego lo vamos a ver. Pero es una sola transacción que se manifiesta en 2 tiempos. Luego tenemos de la expiación, justificación, tenemos propiciación, es el redireccionamiento de la ira de Dios, el aplacamiento de la ira de Dios. Luego de redención tenemos remisión, que significa perdón de pecados. Tenemos redención, que es la liberación. Vamos a ver hoy día qué es la redención, la liberación por el pago de un precio. Tenemos adopción. Cada uno de los creyentes que están acá tienen el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Esa es la adopción. Por un ADN interno que llevan, el cual es llamado Espíritu Santo.
Otro de los beneficios, otra misericordia de un himno que hoy día no hemos cantado es la sustitución. Ese glorioso intercambio que solemos cantar nosotros, ese otro de las misericordias que el Señor ha establecido para los que están bajo la gracia. Santificación posicional. Desde el momento de nuestra conversión, cada uno de los creyentes que están aquí en este lugar han sido separados para el uso exclusivo de Dios. Así como los utensilios o los consagrados del antiguo pacto se separaban y se les colocaba una chapita que decía santidad a Jehová, cada convertido, cada regenerado en esta mañana está separado y ha sido sellado para el uso exclusivo de Dios con el Espíritu Santo de la promesa. Ciudadanía celestial. Cada creyente que está acá puede tener varias ciudadanías. Acá hay hermanos que tienen, por ejemplo, ciudadanía uruguaya, argentina. Algunos seguramente tienen la argentina y la canadiense también. Nosotros podemos tener doble ciudadanía. Cuando nacemos en un lugar, vamos a otro a trabajar o a quedarnos un tiempo, adoptamos esa ciudadanía, pero seguimos con las costumbres argentinas. La mayoría de ustedes, yo soy un bicho raro, llevará el mate, llevará la hierba y algunas otras cuestiones y hablará con el vos. Bueno, el Señor quiere lo mismo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él quiere que vivamos acá como lo que realmente somos, ciudadanos de allá. Ciudadanía celestial. Esa es otra misericordia que el Señor nos ha dejado. Bautismo en el Espíritu Santo. Es la inserción del creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego de un proceso que se llama santificación progresiva, o transformación ascendente del carácter, es el proceso que estamos viviendo todos los creyentes ahora, viene algo que es inminente, que sí o sí va a suceder, que se llama glorificación. Digo inminente porque nuestra salvación no se pierde. Eso sí o sí va a ocurrir. Desde el momento de la conversión, el creyente de manera inminente en un futuro escatológico va a tener un estado de gloria eterna y de glorificación. Es preciso dominar estas 14 misericordias. Cuando el creyente, cuando ustedes y yo analizamos estas misericordias a fondo, las estudiamos a diario, no es física cuántica, el Espíritu Santo nos enseña qué es esto, van a ocurrir dos cosas sumamente importantes. Vamos a valorar muchísimo más nuestra salvación. Vamos a valorar muchísimo más lo que ha hecho el Padre en la persona de Cristo por cada uno de nosotros. Transacciones, imputaciones contables como las que vamos a ver esta mañana. La misericordia de la sustitución. En esa cruz tendríamos que estar cada uno de nosotros. Vamos a valorar tanto esta salvación que nos vamos a ocupar de nuestra santidad, pero no para conseguir algo, no para ser justificados, sino un acto de correspondencia de amor. Porque Dios nos amó primero. Vamos a ser más diligentes en el uso de los medios de gracia para agradar al Señor. Y lo segundo que va a ocurrir, que no es menos importante, cuando nosotros tengamos bien en claro estas misericordias, es que vamos a tener más herramientas para predicar el Evangelio. Un Evangelio verdadero, un Evangelio bíblico, un Jesucristo bíblico. No es Evangelio de que tu mejor vida ahora. Ese no es el Evangelio que predicamos nosotros. No es el Evangelio de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, es verdad. Incluye persecución, enfermedad, discriminación. Ese es el plan maravilloso. No es un evangelio de Disney. No somos motivadores, no somos CEOs de empresas los creyentes. Predicamos el evangelio de la gracia, a Jesucristo, vivo, muerto y resucitado. Y lo que nosotros ahora vivimos, cada creyente vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó a cada uno de nosotros. Los que vivimos en este cuerpo lo vivimos en esa fe. Ya no vivimos nosotros vivimos la vida de Cristo y para Cristo. El apóstol Pablo hace mención, el apóstol Pablo hace mención en estos pasajes de varias de estas misericordias, pero nosotros vamos a concentrarnos solamente en tres: justificación, remisión, redención y propiciación.
¿Qué es la justificación? Es cuando una persona se le imputa justicia, tan sencillo como eso, y es declarada justa. Miren lo que dice Tito 3, versos 5 al 7. Nos salvó, y acá vemos la gracia, va a interpelar varias veces el concepto de gracia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí hay otra misericordia, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, dice el texto, justificados por su gracia, bajo la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos transfiere la justicia práctica e inagotable del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es justicia? Necesitamos definir justicia. Viene del griego dikazoune y es el carácter recto, equitativo, santo e inocente de Dios. Dios es inocente porque no se le puede culpar de nada. Jamás ha pecado y no puede pecar, no puede ir contra su propia naturaleza. Además, la justicia de Dios implica que Él puede recompensar y puede castigar. Le atribuye todo ese derecho, recompensar y castigar. Es inagotable. El Salmo 9, verso 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Además de transferir e imputar justicia, Dios nos declara justo. Soy declarado justo. Cada uno de los creyentes que están acá somos declarados justos. Pero alguno dirá, está bien, lo acepto. El Señor me salvó, me ha imputado justicia, soy declarado justo, Él me ve como justo, pero la realidad es que yo en la práctica muchas veces no me porto muy justo. Sobre todo cuando voy a jugar a la pelota con los muchachos de la iglesia por ahí. Una patita de más. ¿Qué pasa? Me imputa justicia, pero en la práctica yo no siempre actúo con justicia. Bueno, hay dos caras o dos perspectivas de la justicia. La justicia imputada es a que legalmente ante Dios me ve como justo y ya soy ciudadano del cielo y mi salvación no se pierde. Una vez salvo, para siempre salvo, más allá de ser un cliché reformado, es una realidad que no me da licencia para pecar. Pero hay otro aspecto de la justicia impartida. Esa que en la práctica yo voy adquiriendo a medida, como decía recién Federico y como decíamos anteriormente, yo voy tomando y haciendo uso de las disciplinas espirituales. Y en la práctica yo cada vez voy siendo más justo, más santo. Hoy, 8 de febrero, yo debería ser más justo que el 8 de febrero del 2025. Y el 8 de febrero del 2027 debería ser más justo que hoy. Si soy disciplinado y diligente, si somos disciplinados o diligentes, en los medios de gracia, en los usos de las disciplinas espirituales. Esa es la justicia impartida. Tiene un aspecto práctico también. Si eso no está sucediendo en la vida de los creyentes, es porque no hay una diligencia. No te has tomado en serio el proceso de santificación progresiva. Luego tenemos propiciación. Ya lo definimos hace un tiempo atrás, pero por el desarrollo de los versos de esta mañana es menester, es necesario volver a redefinirlo. Del griego gilasmos significa, ya lo hemos dicho, aplacar la ira de Dios. Aplacar la ira de Dios con un sacrificio, recordando siempre los sacrificios, los tipos de sacrificios del antiguo pacto que derramaban la sangre sobre una tapa que estaba enchapada de un metal precioso que se llama oro y se llama propiciatorio. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, acá hay regeneración también, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, no al rey, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ya no ahora, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Lo mismo que los demás, o sea que los no convertidos. Antes de la regeneración, antes de la conversión, nosotros, al igual que todos los que no se han convertido aún, éramos objeto de la ira de Dios. Toda persona que va caminando por la calle ahora, que no tiene al Señor en el corazón, que no es de la fe,
esa persona es un objeto de la ira de Dios. A causa del pecado. Desde nuestra conversión, entonces, el Padre también en una doble temporalidad lo que hace es redireccionar esa ira. Y en lugar de caer sobre nosotros, la puso en la cruz, sobre el Hijo. El sacrificio de Cristo nos es propicio. Hay también allí una doble temporalidad. El Padre lo declara culpable al Hijo en lugar de nosotros. Hay una transferencia de culpa que también se llama expiación. En esto, dice 1 Juan 4:10, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos otra misericordia más, de esas 14. Y la tercera, que vamos a definir, y después sí empezamos con los versículos, que son muy dinámicos, es la redención. La redención es la liberación con el pago de un rescate. Si lo quieren anotar, redención es la liberación con el pago de un rescate. Efesios 1:7 dice, ¿en quién? O sea, en la persona de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, misericordia de estar bajo la gracia. Los esclavos en la antigüedad se exhibían en una plaza. Eso en griego es ágora, lugar abierto, un espacio abierto. De ahí viene la palabra agorafobia y claustrofobia, la fobia a lugares cerrados. Todo lo contrario. Ahí se exhibían los esclavos. Y cada vez que venía un señor que quería comprar un esclavo con mucho dinero, con buen dinero, pagaba un rescate, lo liberaba del amo anterior que tenía y se lo llevaba a él. Ese pago en griego se llama lutrón. Y la acción de sacarlo de esa plaza es exagorazo, lo extrae de la plaza de esclavitud. Este esclavo eventualmente va a seguir siendo un esclavo, nada más que ahora cambia de señor, cambia de amo. Ustedes y yo seguimos siendo esclavos, seguimos siendo doulos. Antes éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire, ahora hemos sido trasladados a otra esfera. Ahora somos esclavos con muchos privilegios, pero esclavo al fin del Señor Jesucristo. Esto sucedió con nosotros. Colosenses 1, 12 al 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, esa glorificación eterna, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado, pero como decía recién, seguimos siendo esclavos, con un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el lutrón? La sangre de Cristo. Entonces, entendiendo bien justificación, propiciación y redención, ahora vamos a analizar dinámicamente cada uno de estos otros versículos. Les prometo que es dinámico. Dice así el verso 19. Pero sabemos, o sea, hemos certificado que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Los judíos se jactaban, como hemos venido analizando desde hace ya un buen tiempo, tener la ley. Ahora, el absurdo que ellos cometían, la confusión grande que ellos tenían, era que la ley o la práctica de la ley los justificaba. La función de la ley no es esa. Era un error descomunal asumir que esa ley justifica. La expresión en este versículo que dice bajo el juicio de Dios es el equivalente a estar bajo la acusación de Dios. Están todos bajo la acusación de Dios. La humanidad está bajo la acusación de Dios. ¿Por qué? Es el concepto que aprendimos el domingo pasado. El concepto de la culpabilidad universal. Ante Dios, todos estamos acusados. Dice que tanto judío como griego está bajo la ley y ante la imposibilidad de cumplirla. Por eso el texto dice, y bajo juicio. Se refiere a eso, al estado de culpabilidad universal en que se encuentra toda la humanidad. Después el concepto se va a repetir en el versículo 23, porque dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Además de la humanidad no posee y no puede presentar argumentos de defensa. No puede presentar excusas delante de Dios. Por eso dice, y que toda boca se cierre.
Como también vimos el domingo pasado, usted a lo mejor se le puede imaginar con muy buena imaginación, como tenemos nosotros a la hora de presentar excusas, decir, bueno, Padre, Dios o Dios, yo soy pecador y porque tuve una infancia dura. Mi papá no me hacía regalos para el Día del Niño o para Reyes, no era mi caso, mi papá era muy generoso. Mi papá me pegaba con cadenas, por eso yo me porto mal. O, o mi matrimonio es un desastre porque el matrimonio de mis padres también fue un desastre. Son todas excusas. Son todas las excusas que nos presentaba Leonardo la semana pasada. Usted va a un psicólogo y el psicólogo va a hacer todo lo imposible para hacerle entender que todo lo que usted hace es por culpa del entorno. Pero usted, y el problema viene de fábrica acá, en el interior de cada uno de nosotros. De hecho, hay iglesias que en este momento están predicando, digo en este momento, en esta hora, acá en Mendoza, están predicando ese evangelio. Psicología barata del siglo XX, como decimos siempre, o coaching del siglo XX, motivan a las personas a ser excelentes empleados, excelentes padres, excelentes empresarios, le hacen creer que viven en Disney, pero nunca hablan del pecado. No te hablan del pecado, no te confronta de eso que traes imputado, no desde nacimiento, sino desde el momento de la concepción. Por cuanto todos pecaron. Miren lo que dice el Salmo 143:2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Puede presentar usted las excusas que quiera. Me pegaban de chiquito, no me hacían regalos, mi papá era un maltratador. Usted y yo pecamos porque somos pecadores de fábrica. Podemos tener traumas, le podemos tener miedo a ciertas cosas, pero aún ese miedo, ese trauma es parte del pecado que cada uno lleva. Y cada creyente tiene que hacerse cargo de la mortificación del pecado. No tenemos excusas para no vivir el proceso de santificación. El Señor nos ha regalado todo. Nos ha dejado su palabra, la oración, nos ha dejado algo tan precioso y extraordinario como es el don del resto de los hermanos. Cada quien tiene que hacerse cargo del pecado. Culpable de fábrica. ¿Por qué? Por el pecado heredado de Adán, como cabeza capital de la humanidad. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, responsabilidad humana, no entró el pecado ni por culpa de Dios, ni por culpa de los ángeles, ni por culpa del mismo diablo. El diablo hizo su trabajo, tentó, pero el pecado entró y las consecuencias fueron universales con responsabilidad humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por un ser humano, y por el pecado la muerte, la separación, así la muerte, esa separación, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa imputación que se nos hace a nosotros del momento de la concepción obedece a la doctrina del pecado original, por cuanto todos pecaron. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. El error descomunal que cometían los judíos, y aún los judíos de ahora no mesiánicos, era pensar que la ley justifica. La función de la ley no es justificar. La función de la ley es mostrar qué tan santo es el Dios, nuestro Dios, y qué tan depravado es el ser humano. Esa es la función de la ley. El error es asumir que yo, cumpliendo los santos decretos de Dios, soy justificado. Pero aquí hay dos problemas. Primero, yo no puedo cumplir todos los mandamientos de Dios. No tengo forma, no hay manera. Segundo, esa no es la función de la ley, ya lo dije. Es mostrar qué tan santo es Dios y qué tan pecador, qué tan depravada es la humanidad. ¿Significa esto que hay ausencia de gracia en el antiguo pacto? ¿Significa esto que hay anomia en el nuevo pacto? ¿Que tenemos que despreciar la ley? ¿En el nuevo pacto, en este pacto de gracia? De ninguna manera. En ambos pactos hay gracia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí tienen imputación de justicia en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, la ley sigue vigente. ¿Puedo salir a la calle yo y matar? ¿Le puedo mentir a ustedes? Iba a decir a mi señora, no tengo todavía. ¿Le puedo mentir a ustedes? No, puedo, pero no debo. Está condenado por la ley. No hay anomia en el pacto de gracia. Cuidado con creer que la ley caducó.
que los santos decretos de la ley. Aún en la ley ceremonial, mis hermanos, de la cual nosotros no practicamos, ya lo hizo todo el Señor, hay principios que nosotros deberíamos tener presentes para nuestra santidad personal. Muchos principios, principios dietéticos también, principios de cuidado del cuerpo y algunas otras cosas más. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dejando claro Pablo que el cumplimiento de la ley no justifica a nadie, ahora argumenta, pero ahora dice, en este nuevo tiempo, en este nuevo orden de cosas, en este nuevo pacto que se llama pacto de gracia, la ley la dejamos aparte, no quiere decir que nunca sirvió, sino que la dejamos aparte como agente justificador, porque no está para eso. Por eso dice aparte de la ley. Esa es una palabra griega que se pronuncia choris, que significa aparte. La ley no está para eso. Aparte de la ley, en este pacto de gracia, se ha manifestado la justicia de Dios. Algo que siempre existió. Es un atributo de Dios y como todos los atributos son eternos porque Dios es eterno. Su justicia es eterna, su amor es eterno, su omnipotencia es eterna. Pero ahora dice que se ha manifestado. Algo que siempre estuvo, ahora se ha hecho visible de una manera especial. Se ha personificado, como vamos a ver más adelante, en alguien. Es palpable, se puede ver. Y dice que esta justicia, antes de la encarnación del Verbo, antes de la venida del Señor, fue testimoniada por los santos decretos de Dios en la ley. La ley daba testimonio, esos santos decretos de una ley santa, decretada por un Dios santo, daba testimonio de esa justicia. Y acá tenemos un verso que da testimonio de eso. Dice así, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Quiere decir que es un ser inocente. Es justo y recto. Eso está en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio significa segunda ley o repaso de la ley. Sabemos que era el repaso de la ley para la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Pero también ese atributo de la justicia de Dios fue testificada por los voceros de Dios del antiguo pacto, los profetas. Ellos también, antes de la encarnación del Verbo, daban testimonio de ese atributo de justicia. Dice Isaías 45, 18 al 19. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que tomó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. El verso 19 dice, no hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Estos pasajes de yo soy Jehová, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a un testigo de Jehová lo pone nervioso. Porque ese yo soy es el Verbo encarnado. Es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué aspecto del carácter justo de Dios se ha manifestado? De esa justicia, ese carácter equitativo, recto, íntegro, inocente, ¿qué aspecto es el que se ha manifestado para nosotros en este pacto de gracia? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, ese carácter justo, inocente, equitativo, es la cualidad que cada ser humano necesita para no ser condenado eternamente. Ahora, ¿qué porcentaje de justicia, de esa cualidad, necesitamos nosotros para tener vida eterna? ¿5%? ¿10%? ¿50 y 50? ¿Necesito? 100%. ¿Lo tengo? ¿De fábrica? ¿Qué traigo yo? Pecado. ¿Y cuánto pecado necesito para entrar a la vida eterna? 0%. ¿Lo tengo? No tengo ni 100% de justicia ni 0% de pecado. Eso es misericordia. Eso es gracia. No tengo nada. Todo lo que me está demandando Dios para entrar a la vida eterna, no tengo ni el 100% de justicia ni el 0% de pecado. Tengo mucha injusticia y tengo mucho pecado. Tengo mucha no justicia y mucho pecado. Ahora bien, ¿cómo la reciben los convertidos, los justificados?
por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe. Ahí la palabra fe viene de una palabrita griega que se pronuncia pistis, significa confianza. No vamos a definir de vuelta el triángulo de la fe, no se asusten, ya se lo tienen que saber de memoria. Confianza, fidelidad, convicción, persuasión. En buen reformado, sola fe. Sola fide, en latín. En Jesucristo, el Salvador ungido. Ahí está dando el título, el nombre y el título del Señor. Jesús es su nombre, que significa Salvador, y Cristo es el ungido. Ya sabemos a quiénes se ungían. A los reyes, Él es el Rey del reino de los cielos. Se ungía también a los profetas, Él es la profecía encarnada de Dios, Él es la palabra viva de Dios. Y también a los sacerdotes, Él es nuestro sacerdote, profeta y rey. El Jesucristo, el Salvador ungido, es la manifestación viviente de la justicia de Dios. O sea, que aquello que antes el antiguo pacto se manifestaba a través de los santos decretos de la ley, luego los profetas a través de sus predicaciones, que la mayoría de los casos eran acusatorias, ahora se ha hecho visible, presente, palpable en la vida de un individuo, el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Colosenses 2, verso 9. Porque en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, habita, tabernaculiza, corporalmente, o sea, que se puede tocar con un cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad. Todos los atributos de Dios, todos los atributos de la Trinidad están en la persona del Señor Jesucristo. Ese es tu Salvador, ese es tu Señor. Tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, tan ser humano como ustedes y como yo, pero sin pecado. Sin pecado. Ahí está. Impecabilidad perfecta, justicia perfecta. Él tiene todo lo que nosotros no tenemos. Si hay alguien en esta mañana que no está seguro de ser de la fe, o como digo siempre, está seguro de no ser de la fe, tiene que acudir a Cristo de manera desesperada. Él tiene todo lo que usted necesita para la vida eterna. Él tiene la justicia perfecta y la impecabilidad perfecta. Usted puede hacer un montón de cosas. Puede levantarse temprano en la mañana, leer todos los salmos, puede conocer toda la doctrina reformada, puede leerse a todos los puritanos, puede leerse a todos los teólogos del siglo XX, puede sacarse un riñón, regalárselo a un hermano, puede donar sangre, pero si no ha experimentado el nuevo nacimiento, eso es nada, ese estiércol, se va al infierno, se pierde. Puede dar grandes sumas de dinero, puede llenar el cofrecito, no dejen de llenar el cofre, pero puede llenar el cofre de mucha plata, muchísima plata, tanta plata que podemos comprar un nuevo salón. Pero si el Espíritu Santo no lo ha regenerado, si usted no ha experimentado la conversión, se pierde, se pierde. Y dice, para todos los que creen en Él. Esto me recuerda a Juan 3:16. De esta manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, todo, todo es todo. Judíos, griegos, argentinos, no argentinos, gordos, flacos, pelados, con mucho pelo, ricos, pobres, no hay excepción. El que busca sinceramente al Señor nunca ha sido rechazado por Él. Dice, ¿qué significa creer en Él? Todos dicen, cuando a la hora de evangelizar, dicen, vos necesitas creer en el Señor para tener vida eterna. Pero muchas veces no te definen qué es creer en el Señor. O tenés que aceptar a Jesús. Está bien, pero ¿qué es aceptar a Jesús? Es creer y aceptar todo lo que Él dice ser. Todo lo que Él dice ser. Él dice ser, por ejemplo, que es el Salvador. El único que puede salvar, ya lo hemos definido. 100% de justicia, 0% de pecado. Es aceptar que es el Cristo. Es aceptar que es Dios, que es el yo soy. Es aceptar que es el autor de la vida, como cantamos más temprano. Es aceptar que es la resurrección, que es el único camino al Padre. Que ninguno de los profetas, ninguno de los papas que se hace llamar máximo pontífice es el puente entre Dios y la humanidad. El único puente, el máximo pontífice, es el Señor Jesucristo. Es aceptar que Él es la misma imagen de la sustancia divina, que es uno con el Padre, que todo lo que el Padre ha revelado de Él lo ha hecho a través de la persona de Cristo. Es aceptar que Él es Dios. Cualquier persona que niegue la deidad del Verbo, como los antagonistas de Atanasio, no tienen salvación.
Creer en el Señor es creer que Él es Dios y que su vida, muerte y resurrección tuvieron un propósito. Una vida perfectamente justa, sin pecado, para que esa justicia práctica se me aplique a mí. Una muerte sustitutoria. Ahí está la misericordia de la sustitución. En esa cruz teníamos que estar cada uno de nosotros. Estuvo el Señor. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, como vamos a ver enseguida. Él murió por nosotros. Él murió por mí. Con todos mis defectos, con todos mis pecados, con todas las miserias que traigo. Y Él resucitó. Resucitó porque su sacrificio fue satisfactorio al Padre. Resucitó porque es Dios. Resucitó porque es el autor de la vida. Él tiene potestad para poner la vida y volverla a tomar. Todos los que creen en Él. Esa fe no viene de fábrica. Necesitamos un agente externo que aplique esa fe a nuestras vidas. La otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Todos los que creen, dice el texto, porque no hay diferencia. Así como no hay diferencia para la condenación, como hemos visto anteriormente, para judíos y gentiles, tampoco hay acepción de personas para la salvación eterna del alma. Un judío se puede convertir al Evangelio, un griego se puede convertir al Evangelio. Una persona que se ha portado muy mal durante toda su vida y los últimos 5 minutos se convierte, tiene entrada a la vida eterna. El ladrón en la cruz, ahí tenemos un ejemplo. No alcanzó ni siquiera el tipo a bautizarse. Se arrepintió con la última gotita que le quedaba, con el último aliento de vida, llegó a la vida eterna. No hay excepción de personas. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Empieza diciendo este verso, por cuanto todos pecaron. Es decir, el motivo por el cual la perfecta justicia de Dios se manifiesta ahora en este pacto de gracia de manera visible en la vida perfectamente justa del Señor Jesucristo es este. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hacía falta y era necesario, imprescindible, que la justicia se personificara en alguien. En este caso, en el 100% hombre, 100% Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El efecto dominó del pecado. Ya lo hemos contado varias veces, lo vamos a volver a contar. Cae el hombre en el huerto por desobediencia y dice el texto que leímos en Romanos 5, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese efecto dominó, el pecado se fue trasladando. Cada ser humano, no que nace, que es concebido, es una pieza de ese dominó que va cayendo. A excepción de uno, el Señor Jesucristo. El Señor se sale de ese efecto dominó. Dice, por cuanto todos pecaron. El motivo es que todos pecaron y todos van a pecar. No hay un ser humano, aparte de Cristo, que no vaya a pecar. Por cuanto todos pecaron. Lo explicó también Leonardo. Cayó el hombre, cayó Adán y Eva en el huerto y a los 4 o 5 días Caín mata a Abel. Se dan cuenta que el pecado se fue trasladando en toda la raza. Después pasa un montón de cosas terribles. La humanidad, lo leímos el domingo pasado, era de continuo su pensamiento el mal. Por la responsabilidad de un pecador, del hombre, de uno solo, nos mandó a todos al infierno. Nos mandó a todos al infierno. El efecto dominó. Ahora, la pregunta que también hice ya hace casi 3 semanas. ¿Qué responsabilidad, qué tengo que ver yo, el Ale 2026, con el pecado de Adán y Eva? ¿Y qué garantías puedo darle yo a ustedes que no voy a hacer lo mismo en lugar de ellos? Si hubiese estado ahí en el huerto. Ninguna. Si lo que hago yo desde que nací es pecar. A veces me porto bien, dato, como decía Leo la semana pasada. Soy un pecador que muchas veces, o algunas veces, o varias veces, trata de hacer cosas buenas. Debería hacer más cosas buenas porque ahora tengo el Espíritu Santo. Pero la realidad es esa. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, y están destituidos. Esa expresión significa que el hombre, a partir de la caída, se quedó corto. Esa es la expresión griega. Para continuar disfrutando ¿de qué? De la presencia de Dios. La gloria, la presencia del Señor, como todos sus atributos, es gloriosa. Por eso dice, se están destituidos de la gloria de Dios. A partir de ese momento, quedaron separados de su presencia. Muerte espiritual, la parte del corazón que se conecta con Dios, estaba muerta. Y siempre, hermanos, hay que hacer revisionismo histórico. Siempre hay que mirar para atrás para entender por qué estamos como estado. ¿Dónde comenzó esta destitución? Génesis 3, verso 21 al 24.
Luego de la caída y de las sentencias que Dios aplica sobre la humanidad, sobre Adán y Eva, y también la serpiente, que no es responsable que haya entrado el pecado a la humanidad, ella hizo su trabajo, pero el que pecó fue el hombre, Dios da sentencias. Y dice en el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero primero justicia. Antes de la destitución, justicia. ¿Qué hizo? Mató 2 animalitos, que no especifica bien el texto cuáles fueron, y con esos animalitos le hizo túnicas. Pero en esa muerte, ¿qué es lo que hubo? Derramamiento de sangre, de vida. Ahí está la expiación por el pecado de Adán y Eva. Entonces primero justicia y después destitución. Por eso el verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí tenemos la Trinidad, sabiendo el bien y el mal, porque tomó el fruto del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Recuerden que en el huerto habían 2 árboles. Y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto, lo expulsó del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, ahí es más bravo, ¿no? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Edén era un templo, porque estaba Dios. Siempre que está la presencia de Dios es un templo. Ellos fueron destituidos de ese templo. Y con esa destitución comenzó la destitución del resto de las piezas del dominó, que somos ustedes y yo. Por cuanto todos pecaron, todos caímos, fuimos separados de la presencia de la gloria de Dios. Ese compartir que tenía el hombre a diario, de charlar con Dios tranquilamente, de hablar de un montón de temas, se terminó, se cortó por el pecado, separación. Y ahí entró la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual y la muerte física, en ese orden. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, ahí está la tercera misericordia, que es en Cristo Jesús. De manera que el hombre, por el pecado, al estar separado de la presencia de Dios, haber sido destituido de Dios, de manera desesperada necesita justicia. Necesita justicia. Por eso Dios dice, por eso el texto dice, siendo justificado, se le ha imputado algo que no tenían. Y esa imputación, dice el texto, que es gratuita. O sea, que el hombre no tiene que pagar nada. El texto original dice de balde, sin costo. Y esa gratuidad es parte, esa transferencia no ha generado ningún gasto, no ha generado ningún problema, ningún daño en el que recibe la justicia. Usted recibe esa justicia y usted no tiene que poner un peso, no tiene que poner nada. Esa doble temporalidad no ha generado ningún perjuicio transaccional en el alma del regenerado, o sea, en la de ustedes y en la mía, porque salió culpa y entró justicia, expiación y justificación. Eso es misericordia. Eso es gracia también. Esa transferencia no fue por méritos humanos. En los justificados fue gratuitamente, pero esa gratuidad viene por otra realidad en la cual nosotros percibimos el Evangelio. Esa gratuidad viene de algo que se llama gracia. En griego, caris, donde viene la palabra carismata y otras palabras más. Donde también viene la palabra caro. Fue por gracia. Toda bondad o todo favor inmerecido. Eso significa gracia. O sea, la imputación de justicia, esa justicia desesperada que ustedes y yo necesitamos para la vida eterna, para no ser condenados, nos fue imputada gratuitamente, la gratuidad por la gracia de Dios. Graciosamente por la gracia de Dios, si vale el término. De pura gracia. Usted, por ejemplo, puede obsequiar, hacer un regalo a alguien porque ha tenido un buen comportamiento durante un año. No sé, se me ocurre que el Leonardo le puede hacer un regalo a la Sofía, que es la persona más adorable del universo y aparte es mi amiga, y le puede regalar un vestido que sale muy, muy, muy caro. ¿Por qué? Porque le fue muy bien en el 2025 en la escuela. Se portó bien, nunca llegó, bueno, no puede llegar tarde porque la Diana le quema el coco para que se despierten temprano, ¿no? Pero le fue bien en la escuela, hizo todos los deberes, entonces Leonardo le regala un vestido bien caro a la Sofía. El tema es que el Leonardo se gastó toda la plata de toda la familia en el vestido de la Sofía. Entonces ahora está teniendo problemas con la Diana y con la Renata. Pero él le hace el regalo a la Sofía porque la Sofía se lo merece. En cuanto al regalo de la justificación, nosotros lo único que merecemos es el infierno. Lo único que aportamos es pecado.
Condenación eterna, solo aportamos pecado. Estamos destituidos eternamente de la gloriosa presencia de Dios. Esa justificación sin costos para el hombre y de favor merecido ha sido mediante o por conducto de algo que se llama redención, el pago de un rescate por precio. El hombre, el ser humano, no puede pagar de su propia fortuna, de su propio pecunio, esa deuda. El hombre puede comprarle vestidos a la Sofía, puede comprar autos, puede comprar favores, puede comprar influencia, puede comprar silencio, puede comprar un montón de cosas, no puede comprar justicia. Hasta puede comprar indulgencias como vendían en la época de la pandemia. $200 por un pecado, 300 por otro, otra fatuidad. No puede comprar justicia. No hay forma, no tiene. Lo hace un agente justificante llamado Cristo Jesús, el único perfectamente humano, perfectamente Dios, con la billetera llena de suficiente justicia para justificar a todos los escogidos de Dios de todos los tiempos. El hombre recibe el regalo bondadoso, inmerecido de la salvación, y no solo no pone un céntimo de justicia, sino que además el regalo es carísimo, tan caro que a continuación vamos a ver el precio y la divisa. Lo único que nosotros traemos a la hora de ser impactados por el Evangelio con los ojos de la fe en la cruz es pecado. Señor, lo único que puedo traerte es esto, mi pecado. Mi pecado imputado y todos los pecados que cometí. ¿Sabes cuándo, Señor? Desde que comencé a pecar. Sé propicio a mi pecador, porque lo único que te traigo, Señor, es esto, es pecado. Es lo único que yo puedo aportar a esta relación que tenemos desde este momento entre vos y yo. Verso 25. A quien Dios puso, o sea, al Señor Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso. El Padre, ya dijimos que Cristo es el agente justificante, el Padre es el agente justificador. Puso como propiciación, como objeto de ira. El Señor Jesucristo fue redireccionada, la ira que nos correspondía a nosotros en su persona. Él es el objeto de la ira que tenía que caer sobre nosotros. No quiere decir esto, por favor escuchen hermanos, que la unión intertrinitaria se haya suspendido en ese momento. La Trinidad siguió siendo Trinidad. Cuidado con eso. La Trinidad siguió siendo Trinidad. Pero toda la ira del Padre cayó sobre el Hijo, la ira que nos correspondía a cada uno de nosotros. Lo declaró culpable en la cruz de nuestros pecados, de los que cometimos antes de ser convertidos, después de ser convertidos, de los que vamos a cometer hoy, hasta que nos vamos de acá. El objeto de la ira lo declara culpable. Le dio las espaldas al Hijo. Y dice que esa redención, esa propiciación es por medio de la fe. Una vez más, los beneficios que nosotros recibimos, los que estamos analizando, se reciben por la sola fe. Y dice que esa sola fe de esa redención es en su sangre. ¿Qué representa la sangre? Vida. La vida del Señor Jesucristo. El precio de la justificación. ¿Y cómo era la vida de esos animalitos que se sacrificaban en el antiguo pacto? ¿Cómo se lo denominaba a esos animales? Eran inocentes. No pecaban, no tenían pecado, habían sido afectados por el pecado, pero ellos no pecaban intencionalmente, por eso eran animalitos los que morían, con ciertas características. Inocentes sin culpa. Dice el texto de la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, eso es remisión. La sangre es la divisa del pago para manifestar su justicia, la sangre de Cristo. Dios en su justicia hace imputaciones contables, así empezó el sermón. De eso se trata, son términos comerciales. Dios es un perfecto perito contable, o el mejor contador de todos. Está el debe y el haber. Y a él no se le escapa ningún asiento contable. A él no le queda nada suelto por ahí como los contadores truchos, como esas causas de corrupción que vemos nosotros a diario, una sobre todo que estamos siguiendo a aquellos que nos gusta el fútbol, que esperamos, bueno, no va a pasar. Que vemos que sale dinero, mucho dinero de un lugar y no entra a ningún otro lugar. Y decimos, pero ¿y qué pasó con ese plano? También en la política pasa lo mismo, ¿no? Y nosotros somos materia para eso. Bueno, a Dios no le pasa eso. Entra pecado, tiene que entrar la misma cantidad de justicia. Tiene que haber balance. En los asientos contables de Dios no hay ningún desbalance. O lo paga el pecador en el infierno o lo paga el Señor Jesucristo en la cruz. Eso se llama justicia. Dice, en la cruz, para los que creen, el precio de la paga de Dios en Cristo. El agente justificante con el que el Padre justifica es Cristo. Solo su vida de perfecta justicia práctica puede llevar a cabo eso. Lo tiene que pagar alguien.
Tu pecado y el mío lo tiene que pagar alguien. Pero aparte ese alguien tiene que tener la cantidad de justicia necesaria para hacerlo. No lo puede pagar cualquiera. Yo no puedo morir por ustedes. El Leonardo no puede morir por la Sofía ni por la Renata. El Leonardo no puede morir por mí. No tiene 100% de justicia. Es buenísimo, es buena persona, es amable. Cuando jugamos la pelota juntos levanta la cabeza para que yo haga los goles, pero así todo no puede morir por mí. Ha venido de rojo, carmesí hoy día y así todo no puede morir por mí. Solamente Cristo. Dice el texto, para justificar, y dice para pasar por alto. Para pasar por alto. ¿Qué se viene a la mente cuando escuchamos la expresión teológica pasar por alto? Algo que vamos a festejar en abril, que la mayoría de ustedes van a llenar de azúcar el cuerpo comiendo huevitos de chocolate o conejas de chocolate. Conejas de chocolate. Conejas de chocolate. La Pascua, pasar por alto, eso es pasar por alto. Nos recuerda al ángel de la muerte, ahí en Gosén, en la tierra de los egipcios. Ese ángel, cuando veía que el dintel de la puerta estaba con la marca roja de la sangre de los corderos, pasaba por alto, no tocaba ningún primogénito. Bueno, en su paciencia, en su carácter longánime, Dios ha pasado por alto. Pero dice el texto, los pecados pasados. ¿Cuáles son esos pecados pasados? Aquí está haciendo referencia al apóstol Pablo. Está haciendo referencia a la redención de los santos del antiguo pacto. Esos son los pecados pasados. El Señor Jesucristo también vivió, murió y resucitó, y hubo justificación y expiación para los santos del antiguo pacto, también en una doble temporalidad, nada más que ellos se convirtieron a crédito. La primera parte ellas la recibieron a crédito, la segunda parte de esa temporalidad cuando vino el Cristo. Por eso dice, Hebreos 11, verso 2, es una doble temporalidad que se produjo antes de la encarnación del Verbo, porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hubo salvación también para ellos, el Señor también hizo la obra por ellos. Y en Hebreos 11, verso 24 al 27, en ese capítulo de la galería de la fe, dice, por la fe Moisés, en el verso 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pero si Cristo todavía no había nacido, y está hablando de Moisés, ¿se dan cuenta? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. El verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. En ese momento el verbo era invisible, no se había corporizado. ¿Se dan cuenta que siempre hubo gracia? Para los santos del antiguo pacto también hubo gracia. Siempre hubo gracia. Y llegamos al último verso. Por la misericordia del Señor. He transpirado mucho, les pido disculpas. Hace calor. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, y el que es de la fe de Jesús. Con la mira, esa expresión significa, lo explicado anteriormente, tenía un objetivo claro. Dios nunca tuvo un plan B. El Señor Jesucristo siempre fue el plan A de la redención. Atención con eso cuando vayamos a predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo siempre fue el plan A de la redención. Para manifestar en este tiempo, dice, su justicia. Hay tiempo, ya sabemos que hay dos clases de tiempo en griego, es el tiempo kairos, el momento oportuno. Ese es el tiempo kairos, con K. Nadie apura a Dios. Nunca llega tarde, Él llega en el momento justo. Si alguno de ustedes, seguramente la mayoría, hace mucho tiempo que viene orando por algo y todavía el Señor no contesta, tranquilo. Él contesta en el momento justo. Recuerden lo que dice la palabra, el oportuno socorro, ni antes ni después. El momento oportuno. Todo el plan redentor de Dios tuvo su origen en la eternidad pasada, ya lo hemos estudiado el año pasado. Ese es el tiempo del griego cronos, de cronología, la línea de sucesión histórica del tiempo. Y esa justicia eterna, tiempo cronos, se dio a conocer en la persona cuando el tiempo kairos, el verbo, anduvo entre nosotros. Jesucristo vivió, murió y resucitó en el tiempo justo, kairos y oportuno de Dios, ni antes ni después. Por dos motivos. Primero, estaba establecido antes de la fundación del mundo. Y segundo, alguien tenía que pagar el precio del rescate de todos los escogidos. El Señor decidió castigar a su Hijo. Podría haber decidido no crear la raza humana. Él ya de antemano sabía Dios que el hombre iba a caer. Entonces tenía dos opciones.
No crearla y ahorrarse todo el lío, o crearla y por amor enviar a su Hijo. La pregunta en esta mañana, y para terminar, es, en función de todas esas misericordias que hemos leído, la redención, la justificación, ¿te sientes justificado en esta mañana? ¿Has experimentado el saber que el Señor te ha aplicado su perfecta justicia? ¿Sientes que tus culpas han sido trasladadas al Señor en esa doble temporalidad en la cruz? ¿O todavía estás cargando con la culpa de tus pecados? Cuidado con eso. ¿Te sientes redimido? ¿Sientes que el Señor te sacó de una esfera, de un principado de tinieblas y que ahora estás siendo un anunciante de sus virtudes admirables? ¿O aún continúas, no sé, un día soy, un día no soy de la fe? Y te voy a hacer una pregunta sumamente preciosa que nos hacía Ariel cuando nos conoció, ya hace 2 años, en febrero del año pasado. Él, cuando no nos conocía, pues pobre el hombre, vino a buscar gente, a conocer gente que no sabía con qué se iba a encontrar. Entonces, con mucha inteligencia, cuando yo lo escuché hacer esa pregunta, dije, qué genio. Había muchas cosas en las que él y yo no estábamos de acuerdo, pero en esa dije, qué genio. Ahora somos amigos, también nos seguimos peleando, pero qué genio. ¿Saben lo que le preguntaba él a cada persona, por lo menos a los varones? ¿Te sentís perdonado? Él quería certificar si esa persona estaba o no en la fe. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te sentís perdonado? ¿Saben qué? El perdón se siente. Y la culpa también. ¿Te sentís perdonado o es un adormecimiento porque haces cosas buenas y querés comprar tu justicia con tus obras? ¿Estás en la fe? Si alguien no está seguro de estar en la fe, hoy es el día. No se vaya de este lugar con la duda. Puede hablar con cualquiera de nosotros, Leonardo, Federico o conmigo. Pero a los que ya son de la fe, y con esto termino, la pregunta es, para reflexionar, ¿estás matando el pecado? ¿Estás disfrutando de ese proceso ascendente de transformación del carácter? ¿O sos el mismo cristiano del tiempo cuando supuestamente te convertiste? Dios quiera que nadie se vaya de este lugar con la duda de su salvación, y Dios quiera que todos los creyentes tengan el deseo vehemente de mortificar el pecado como respuesta del amor de Dios. Y Dios quiera que la próxima vez que me toque predicar, no transpire. Que el Señor bendiga su palabra.